En Aragón Radio, Al margen de Fermat, con Sixto Martínez y Diego Recá. Muchos aragoneses, en particular los zaragocistas, sabrán que el estadio que ha acogido a su equipo durante muchísimas décadas, la Romareda, ahora está siendo reconstruido para dar lugar a la nueva Romareda. En concreto, este proceso de construcción, pues bueno, primero tiraron uno de los fondos, ¿sí?, y estuvieron jugando ahí el equipo durante un tiempo, pero ahora ya el estadio se ha derruido por completo y se está reconstruyendo de nuevo. Pero yo te quiero plantear una pregunta a nuestros oyentes. Supongamos que cuando se tiró el primer fondo, hubieran construido el de la nueva Roma, el nuevo junto con los otros. Luego hubieran tirado una de las gradas y la hubieran construido. Vale. Y luego otra y tal. Así, o sea, hasta el final. En lugar de tirarlo todo abajo y reconstruir, por piezas, lo fueran haciendo parte a parte. Efectivamente. ¿En qué momento podríamos decir que hemos pasado a tener la nueva Romareda? Porque claramente, si solo le hemos cambiado un fondo, no es la nueva Romareda, es decir, es la Romareda de siempre con un fondo distinto. ¿En qué momento podemos decir realmente, si vamos cambiando una cosa pieza a pieza, que algo verdaderamente ha dejado de ser lo mismo? Uy, Sixto, esto me recuerda a un debate, un dilema filosófico bastante importante, que es el dilema del barco de Teseo. Para los que no lo sepan, hay una historia que dice que ese barco en el cual volvieron Teseo y los jóvenes de Atenas se conservó, pero se fue, digamos, de alguna manera reparando parte a parte, tabla a tabla, hasta llegar a un punto en el que todas las componentes del barco eran nuevas, pero claro, hay gente que seguía diciendo que ese era el barco de Teseo, mientras que había otros que argumentaban que no, barco, porque era otro barco distinto, algo similar a lo que está pasando con la Romareda y la nueva Romareda. Y aquí estarán ya nuestros oyentes con lo de siempre. ¿Qué tiene esto que ver con las matemáticas? Ya están con cosas de filosofía, ya sabemos que las matemáticas y la filosofía son cercanas a veces, pero hoy vamos a tratar un tema apasionante. Hoy vamos a hablar de un concepto matemático, ojo, bastante elevado, pero muy interesante. El concepto, lo digo despacio como siempre, de isomorfismo. Y básicamente, hablaremos después un poquito más concretamente de él, pero a grandes rasgos un isomorfismo viene a decir que dos cosas sean esencialmente la misma, pese a que sus componentes sean distintas, un poco como sucede con ese barco de Teseo o con esa Romareda. Para comprender esto, hoy vamos a tener que hacer un gran esfuerzo de abstracción, más de lo habitual. Y es que hoy vamos a hablar de algo que en matemáticas se llama teoría de categorías. Y precisamente ya antes de empezar este programa queremos hacer énfasis en que este programa está basado de alguna manera en un libro muy interesante y que acerca la teoría de las categorías a un nivel pseudo divulgativo, por decirlo de alguna manera, de la autora Eugenia Chen, que se llama The Joy of Abstraction. Totalmente recomendado, y hoy os vais a llevar unas pequeñas pinceladas y en particular una cita que a mi parecer resume muy bien la esencia de esta teoría, y dice lo siguiente: un tour en helicóptero sobre una ciudad que conoces es divertido, pues puedes observar diferentes partes de la ciudad que se conectan desde una perspectiva más amplia. Sin embargo, un tour en helicóptero sobre una ciudad que no conoces también es divertido, pues puede inspirarte para después volver al suelo y explorar algunas partes de la ciudad que quizás no habías visto antes de observarla desde lo alto. Y es que, amigos, esos son las matemáticas. Efectivamente. Las matemáticas consisten en conocer cosas concretas, abstraernos hasta un punto en el que veamos conexiones desde una perspectiva distinta. Y desde la abstracción, bajar de nuevo a otros mundos concretos que igual de esos primeros casos no se nos hubieran ocurrido jamás. Así que abróchense los cinturones, que hoy vamos a sobrevolar esta gran ciudad de las matemáticas. Bienvenidos al margen de Fermat. Para empezar a comprender esto, que es una historia, antes necesitamos explorar un concepto clave: las relaciones. Y por relación entendemos literalmente lo que se entiende en la vida cotidiana: un vínculo entre dos elementos. Ya está.
Pensemos, por ejemplo, en las relaciones familiares de un árbol genealógico. Vale. Padre, abuelo, primo, cuñado. Hay una barbaridad. Horroroso. En una boda, vamos, te pierdes. Pero si lo pensamos detenidamente, muchas de estas relaciones no son más que encadenaciones de otras. Por ejemplo, ser abuelo es ser padre del padre. Ser primo es ser hijo del hermano del padre. Si somos un poquito observadores, veremos que, de hecho, se puede reducir todo a 3 relaciones fundamentales: padre, pareja y hermano. Ojo ahí, porque hay algún ejemplo de encadenamiento que no es tan sencillo como los que estás planteando. Imagínate que yo te digo que A es hermano de B y B es hermano de C. ¿Qué relación guardan A y C? Hombre, pues yo creo que lo natural que estarán pensando la mayoría de nuestros oyentes es decir, pues es que son hermanos. Claro, hay los muchos, 3 hermanos y todo maravilla. Y ya está. ¿no? Pero si algo que me han enseñado las matemáticas es que hay un truco muy malo, y es que puede ser que haya sido un poco tramposo o malintencionado, y A y C sean la misma persona, que se seguiría cumpliendo. Claro, es hermano de B, B es hermano de C, pues puede ser que A y C de hecho sean esa misma persona. Por tanto, hay una cuarta relación fundamental que hace que toda persona esté relacionado consigo mismo. Y eso de alguna manera evita el lío de considerar que somos hermanos de nosotros mismos. Como somos los matemáticos, de verdad. Hoy vas a conocer a mi hermano, que soy yo. Bueno, como buenos matemáticos que somos, es interesante analizar propiedades que pueden tener las relaciones. Por supuesto. Esto quizás suena muy abstracto, que propiedades de relaciones que estamos diciendo. Pero bueno, vamos a pensar, porque es muy sencillo. Por ejemplo, una propiedad es si la relación hace lo que estábamos diciendo, que un elemento esté relacionado consigo mismo. Por ejemplo, la relación ser padre de no lo cumple, porque nadie es su propio padre de sí mismo. Ahí está. Sin embargo, la relación de ser del mismo pueblo sí que lo cumple, porque no lo pensamos porque es un poco una tontería, y es que obviamente todo el mundo es del mismo pueblo que es misma persona. Es un poco, la verdad es que qué cosas decimos, ¿eh? No sé ni por qué nos pagan, porque y en fin, pero bueno, a las relaciones que cumplen esta propiedad de que todo elemento está relacionado consigo mismo, las llamamos reflexivas, que si nos pensamos tiene sentido porque es como un espejo refleja, pues esta relación es reflexiva. Reflexiva quiere decir que la relación hace que todo elemento esté relacionado consigo mismo. Ahí está. Vale. Otra propiedad que también es interesante es que el orden en el que expresamos la relación no debería afectar, no juegue ningún papel a lo que es la relación en sí. Por ejemplo, una relación que cumple esto es estar en el cauce del mismo río. Puede parecer una tontada, pero oye, claro que sí. Zaragoza está en el cauce del mismo río, del río Ebro, que por ejemplo Sástago. Eso quiere decir, evidentemente, que Sástago está en el cauce del mismo río que Zaragoza. ¡Qué tontada otra vez!, ¿no? Obviamente. Otras relaciones, sin embargo, como la de ser padre de, que comentábamos antes, no satisfacen esta propiedad. Porque evidentemente una persona que es padre de otra, esa otra no es padre de ella, si no entraríamos ahí. Dios no lo quiere. Dios no lo quiere. Muy rara. Bueno, pues a esta propiedad, a las relaciones que satisfacen esta propiedad, las llamamos simétricas, por razones evidentes. Vale, pues tenemos ahí lo que es ser reflexiva y ahora tenemos también lo que es ser simétrica. Ahora vamos a pensar en algo que mucha gente a veces asume sin saber. Si A está relacionado con B, independientemente de cuál sea la relación, vale, y B lo está con C, muchos ya saltan a decir que A está relacionado con C. Vale, hacen como ese encadenamiento un poco de lo que hablábamos ahí antes. Estamos. Pero es que esto aplica, por ejemplo, en relaciones como estar a la misma altitud, ¿no? Si tenemos un monte que está a la misma altitud que otro y otro que está a la misma altitud que otro, pues efectivamente eso encadena. Pero no así en relaciones como cantar la jota con alguien. Ya que si lo piensas, imagínate una chica, María, que canta jota en su pueblo con Mercedes. Pero Mercedes, además, canta jota con un tal Antonio en su peña de Zaragoza. Esto claro, no por ello quiere decir que María, que es la primera, cante de repente jota con Antonio. Ahí está. Porque es en dos grupos completamente diferentes. Igual ni se conocen. A partir de estas propiedades que estábamos diciendo, que esto es lo que se conoce como transitividad, ya podemos empezar a clasificar algunas relaciones en algunos grupos que nos pueden interesar. Uno de estos grupos es el formado por todas aquellas relaciones que satisfacen esas 3 propiedades que hemos dicho. O sea, reflexividad, simetría y además transitividad, que es esto de poder encadenar que decías ahora. A estas relaciones las llamamos relaciones de equivalencia e informalmente nos permiten expresar igualdad en algún contexto concreto. Por ejemplo, la relación han nacido en el mismo pueblo es una relación que lo satisface y de alguna manera nos está diciendo que efectivamente 2 elementos son iguales en un contexto particular, el lugar de nacimiento. El mismo pueblo. Ahí está. Si bien no quiere decir, cuidado,
que los dos elementos como tal sean iguales. La igualdad es algo más fuerte. Por supuesto. En un plano más matemático, un ejemplo de relación de equivalencia, por ejemplo, es la congruencia, esa aritmética modular de la cual hemos hablado en algún otro programa. Si lo pensamos, evidentemente se cumplen estas tres condiciones. Un elemento siempre va a ser congruente consigo mismo, por lo tanto la relación es reflexiva. Si un elemento es congruente con otro, necesariamente tenemos que ese segundo es congruente con el primero, da igual el orden en el que lo digamos, la relación es simétrica. Y la que es un poquito más sutil, pero si nos paramos a pensarlo también cuadra, si tenemos que un elemento es congruente con otro y ese segundo es congruente con un tercero, se tiene que los tres son congruentes conjuntamente y por lo tanto existe ahí la transitividad. Realmente no es de extrañar que la aritmética modular, la congruencia, sea una relación de equivalencia, porque lo que estamos diciendo es precisamente que hay dos números que son iguales en un cierto contexto, bajo esa relación de divisibilidad, en ese reloj de n horas del que hablábamos cuando introducíamos la aritmética modular. Sin embargo, vamos a poner un ejemplo sencillo de algo que no es una relación de equivalencia, que es, por ejemplo, ser menor o igual que algo. Piénsalo. Si una persona, o sea, si un número es menor o igual que otro número, el segundo no puede ser menor o igual que el primero. Tendrá que ser, en todo caso, al revés. Claro. Eso no hace que no se esté cumpliendo la propiedad de simetría de la que hablábamos antes. Y, pese a que sí la relación es reflexiva y sí que es transitiva, como la simetría no se cumple, ya no podemos catalogarla como una relación de equivalencia. Tampoco lo es, por ejemplo, la relación de divisibilidad por esta misma razón. Tampoco es simétrica. Yo qué sé, por ejemplo, el número 2 divide al 4 y el 4 no divide al 2. De nuevo, como no hay simetría, pese a que sí que hay reflexividad y sí que hay transitividad, la relación no es de equivalencia. Así que tenemos relaciones que de alguna manera fallan en ser relaciones de equivalencia y en concreto estas dos lo hacen por una condición muy concreta, que es que fallan en la simetría. Sin embargo, estas relaciones son lo suficientemente importantes como para considerarlas pese a no ser relaciones de equivalencia. Y es que de hecho cumplen algo que, como vemos, las hace especiales. Y ese algo que las hace especiales es una propiedad que no hemos mencionado antes, la antisimetría. Pero cuidado con el nombre porque parece... Claro, antisimetría parece que va a ser lo contrario. Que no la cumple. Que no cumple la simetría y no es exactamente así. La antisimetría viene a decir que si A está relacionado con B y B está relacionado con A, es decir, aparentemente se cumple la simetría en los dos elementos, entonces necesariamente A es igual que B. O sea que no existe simetría, es decir, no tenemos elementos que están relacionados consigo mismos, a no ser que esos elementos sean de verdad el mismo elemento. Efectivamente. Eso es la antisimetría. Es lo que quiere decir que no puede haber elementos simétricos, salvo uno consigo mismo, porque si no, evidentemente la reflexividad. Comprendo. Y por eso lo llamamos antisimétrica. Un ejemplo típico de esto es la relación ser menor o igual que estabas diciendo tú antes, porque si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, necesariamente tienen que ser el mismo número. No hay elementos distintos que cumplan esa simetría. Vale, más traído quizás a lo cotidiano, quizás dentro de los rangos. Ojo, cuidado, no las personas detrás, sino simplemente el cargo. Vamos a pensar en esos rangos de militares, cabo, teniente general, etc. La relación obedece a, es como una especie de menor o igual que, es antisimétrica, ya que si un cargo obedece a otro y ese otro también obedece al primero, ahí tenemos que necesariamente tienen que ocupar el mismo cargo, porque si no habría ahí una pequeña incongruencia entre lo que estamos diciendo. No se pondrían de acuerdo. Si ahora también consideramos las relaciones que cumplen reflexividad y transitividad, es decir, que exigimos esa sea antisimétrica, reflexiva y transitiva, como las de equivalencia, pero justo con eso cambiado, lo que tenemos es las relaciones de orden, que yo creo que tiene un funcionamiento pues, razonable con el de la equivalencia. Vamos a parar aquí, vamos a recapitular lo que estamos diciendo. O sea, relación de equivalencia, hemos dicho que significa reflexiva, simétrica y transitiva. Si ahora lo que hacemos es lo mismo, pero en lugar de simétrica, antisimétrica, entonces estamos hablando de una relación de orden, como es ese menor o igual, o esos cargos militares que decías. Igual que decíamos antes que las relaciones de equivalencia son como igualdades en un contexto concreto, ahora las relaciones de orden lo que pasan a ser es como relaciones de jerarquía. Es decir, como una especie de menor o igual aplicado, como decíamos antes, a un contexto concreto. Claro. También la relación de divisibilidad, que recordamos fallaba precisamente por no ser simétrica, cumple la antisimetría, pensémoslo así. Si tenemos un número que divide a otro y ese otro divide al primero, necesariamente tienen que ser el mismo número. Y por tanto podemos decir que la relación de divisibilidad es una relación de orden.
Pero, ojo, es una relación de orden, ojo, algo distinta a la de menor o igual. Vamos a pensarlo detenidamente. Para la relación de orden de menor o igual, podemos comparar cualesquiera dos números. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo te doy dos números, tú me puedes decir si uno es menor o igual que otro, o si el otro es menor o igual que el uno. Seguro que una de esas dos se cumple. Sin embargo, en la relación de divisibilidad, eso no pasa. Pensemos, no hace falta más que irnos a, por ejemplo, dos números primos. Si el 2, cogemos el 2 y el 3, evidentemente el 2 no divide al 3, pero tampoco es cierto que el 3 divida al 2. Entonces no podemos crear ahí un orden tal y como nosotros lo concebimos en la cabeza. Y esto merece la pena hacer una pequeña pausa y ver qué nos enseña sobre la vida. Y es que al ser humano lo que le encanta, como le gusta tener las cosas organizadas, son los órdenes totales, que es eso que decíamos de poder siempre comparar entre dos cosas, siempre poder imponer esa manera de medir. De comparar dos cosas. Sin embargo, en algunos contextos, pues en el peso de las personas, las alturas de los edificios y demás, es razonable. Pero en otros, como yo que sé, quizás la inteligencia, no se puede. ¿Quién es más listo? ¿Un gran matemático, un gran escritor o un gran músico? Hay gente que se pone a debatir, bueno, un criterio, no sé qué, intentan llevarlo a algo como el coeficiente intelectual, que sirve de bien poco, para intentar aprovechar y llevarlo todo a ese orden total que tiene los números, que nos vienen muy bien, y esas alternativas. Pero las matemáticas aquí nos tienen que abrir la mente y decir que hay algo más, que hay alternativas, y que la inteligencia, por ejemplo, es algo que no admite un orden total, sino es un orden parcial, porque lo que sí que podemos hacer es comparar entre matemáticos de la misma disciplina. Hay matemáticos mejores que otros, evidentemente, o músicos del mismo instrumento, que los tocan uno mejor que otro. Pero comparar entre ellos es como comparar, como decíamos antes, la divisibilidad, bajo divisibilidad, el 3 y el 2. Es que simplemente no tiene sentido. Las matemáticas como nunca te las habían contado. Y bueno, las relaciones son la base para entender el concepto fundamental de este episodio, el concepto de categoría. Y ha llegado el momento de hacerlo. Una categoría no es más que una manera matemática de describir un cierto conjunto de elementos que no simplemente están ahí los elementos, sino que tienen unas, precisamente, relaciones que los organizan. Vamos a ir despacio para que la gente lo vaya entendiendo. Una categoría se compone siempre de 3 pilares fundamentales. El primer pilar son los datos. Y ojo porque en los datos se incluyen, para empezar, esos elementos del conjunto en cuestión, a los que habitualmente nos referimos como objetos de la categoría. Vale. Pueden ser personas, pueden ser números, puede ser lo que sea con lo que vayamos a trabajar. Pero es que dentro de los datos también se incluyen las relaciones que existen entre esos datos. Es decir, 2 elementos pueden estar relacionados y entonces vamos a decir que hay una flecha entre esos 2 objetos que hablábamos. A esas relaciones, dentro de lo que es la teoría de las categorías, las llamamos flechas. Y, como bien estoy diciendo, quiero aclarar que no es que haya una relación fija que estemos observando si se da o no se da dentro del conjunto, es que puede haber muchas relaciones. 2 elementos pueden estar relacionados de una manera, otros 2 de otra, otros 2 de ninguna manera. Simplemente ese conjunto de relaciones existentes entre los objetos forma parte también de ese primer pilar que son los datos. El segundo pilar es la estructura. Y es que vale, tenemos unos objetos, tenemos unas flechas entre ellos, pero hay que aclarar muy bien ¿qué podemos hacer con esas flechas? ¿Qué podemos hacer con esos datos? Y aquí hay 2 cosas muy importantes que de alguna manera se inspiran precisamente en las relaciones de equivalencia, en esas propiedades de las cuales hemos hablado antes, relaciones de equivalencia y de orden. ¿Qué propiedades comparten ambas? La reflexividad y la transitividad. Pues precisamente en eso nos vamos a apoyar para crear la estructura de una categoría. ¿Qué es lo que viene a decir la reflexividad? Que todo elemento está relacionado consigo mismo. Pues lo que vamos a imponer para que unos datos como los que teníamos sean de verdad una categoría es que siempre exista una flecha que relacione todo elemento consigo mismo. Una flechita así como circular, que vaya de un elemento a ese mismo. Y a esa flecha la llamamos identidad. Ojo, va a haber una identidad por cada elemento que haya dentro. Elementos, obviamente. La transitividad, por su parte, viene a decir que lo que podemos hacer es encadenar una flecha tras otra. Y es que lo que vamos a hacer es, de hecho, imponer eso aquí. Si tenemos 3 objetos dentro de un conjunto, de manera que hay una flecha que va de A a B
y otra flecha que va de B a C, necesariamente tiene que haber una flecha de A a C para considerar esto una categoría. Y lo que yo veo aquí, entonces, si no estamos imponiendo, por decirlo así, la simetría, queremos decir que si A tiene una flecha que apunta hacia B, no necesariamente tiene que haber la inversa. Por supuesto, no estamos diciendo que tenga que haber necesariamente una flecha de A a B y necesariamente otra de B a A. Puede haberla, puede no haberla, pero eso no entra en conflicto, digamos, con lo que es la base de una categoría. Uh-huh. Y el tercer y último pilar son precisamente las propiedades, las condiciones que tiene que haber sobre esta estructura de identidades y composición de flechas que hemos ido creando. Sin meternos mucho, porque esto ya sí que es más delicado, aquí hay dos propiedades fundamentales. Primero de todo, queremos que si componemos no 2, sino 3 o más flechas, da un poco igual el orden en que consideremos esa composición. Ojo, no me refiero a que cambiemos las flechas de orden, sino a cuáles composiciones hacemos primero y cuáles hacemos después. O sea, esto un poquito esa asociatividad que vemos en el cole de que si estamos sumando un número con otro y con otro, da igual que sumemos los dos primeros y luego después le pongamos el tercero que los dos últimos y luego el primero. Pues eso es precisamente lo que decimos aquí, pero con la composición de flechas. Y es que de hecho esta propiedad también se llama asociatividad. Y además, algo que yo creo también resulta bastante lógico, es que, vamos a pensar, si tenemos dos elementos, hay una flecha de uno a otro, y después de aplicar esa flecha, aplicamos la flecha identidad, realmente no estamos haciendo nada nuevo que si solamente aplicamos la flecha que va del primero al segundo. Pues esa propiedad de que al componer con identidades la cosa no cambia es la segunda propiedad fundamental de las categorías. Y es que la dificultad de entender esto realmente proviene de la trivialidad de lo que se está diciendo. Sí, parece una tontada, pero... Porque es que en esencia esto quiere decir que si A está relacionado con B y B necesariamente está relacionado consigo mismo, la relación que resulta de componer a estas dos es simplemente que A está relacionado con B. No estamos diciendo nada nuevo. Vamos a poner un ejemplo muy tonto, un ejemplo así de categoría inicial para entender cómo funciona esto. Vamos a aclarar también con este ejemplo un poco cómo funciona, digamos, la manera de establecer que algo es una categoría. Primero necesitamos unos datos, necesitamos esos objetos y necesitamos esas flechas. Y hay que aclarar que esos objetos y esas flechas, esos datos vienen dados. O sea, nosotros vamos a coger unos datos y vamos a ver si eso forma una categoría. Nuestros datos, en este caso, van a ser 4 localizaciones en el mapa. Yo qué sé, mi casa, la Universidad de Zaragoza, el Pilar y la Expo. Pues esos 4 puntos de Zaragoza son nuestros objetos. ¿Qué flechas hay? Pues vamos a poner que las flechas en este caso son ir de casa a la universidad en bicicleta, distintos medios de transporte, ir de la universidad al Pilar en tranvía, y ir del Pilar a la Expo en taxi. Esos son los 3 trayectos que se pueden hacer dentro de este mapa. Vale. Vamos a simplificar las cosas. No se pueden hacer más trayectos que esos 3. Ya tenemos los datos. Ahora queremos ver si esos datos forman una categoría. Tenemos, por tanto, que fijar nosotros una estructura para ver cómo funcionan las cosas. ¿Cuál va a ser aquí nuestra estructura? Pues las identidades, esas flechas que van de cada elemento a sí mismo, pues evidentemente es quedarte quieto en el propio sitio. Si estoy en la Expo, me quedo en la Expo. Si estoy en casa, me quedo en casa. Esas flechas existen y las podemos considerar. ¿Y qué es la composición aquí? Pues la composición no es más que combinarlo. El transbordo, que lo llamamos así, ¿no? El ir de un medio de transporte a otro. Pues, por ejemplo, con las flechas que hay podemos combinar viajes, y si puedo ir de casa a la universidad en bici y después de ahí coger un tranvía que me lleva al Pilar, pues puedo encadenar esas dos y formar, digamos, las relaciones nuevas que yo quiera. Y una vez que tenemos, ojo, tomados los datos y fijada la estructura, comprobamos si se cumplen las propiedades de asociatividad y unitario que decíamos antes. Esas propiedades se cumplen trivialmente y únicamente tenemos que pensar en el transporte, digamos, por bloques, pues lo que estaba diciendo. Evidentemente me da lo mismo tener en cuenta que primero voy de casa a la universidad en bici, luego voy en tranvía al Pilar. Eso, considerarlo como un bloque, y a ese bloque añadirle finalmente que voy en taxi del Pilar a la Expo, que hacerlo al revés, considerar en un bloque todo el camino que va de la Universidad de Zaragoza a la Expo pasando por el Pilar, y después añadirle, digamos, la primera parte. La asociatividad funciona, las identidades funcionan, las propiedades se cumplen, tenemos una categoría. Sencilla,
pero efectiva. Vamos ahora igual irnos a ejemplos un poco más matemáticos y ponerlos desde el punto de vista de las categorías. Ajá. Un primer ejemplo, tan aparentemente absurdo como interesante, son las relaciones de orden. Por ejemplo, la que decíamos de divisibilidad. Claro. Para no irnos quizás tan a lo abstracto, vamos a pensar en un conjunto de números concreto. El 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 10, el 15 y el 30. Que son los... te iba a decir, este conjunto no lo has cogido al azar. No, son los divisores del 30. Vale. Me he complicado un poco. Vale. Estos son los objetos. Las flechas son las relaciones de divisibilidad, que son muchas. Pues por ejemplo, el 2 que divide al 6, pues ahí tenemos una flecha. El 2 también divide al 10. Básicamente que siempre que haya un número que divida a otro va a haber una flecha de ese número a ese número. Perfecto. O sea, hay muchísimas flechas. No vamos a decirlas todas. No, por favor. Y entonces, ¿qué estructura tenemos? Bueno, pues hay identidades. Ya, lo primero de todo, porque sí que un número se divide a sí mismo. Entonces, esa flechita que se apunta hacia como sí mismo. todo número divide a sí mismo, siempre va a haber una flecha que vaya de ese número a sí mismo, y eso es lo que llamamos la identidad en este caso. Ahí está, esa reflexividad. Y luego también hay composición, porque claro, si yo tengo que un número divide a otro y ese otro a un tercero, necesariamente ese primero divide al tercero. Esa transitividad de la que hablábamos. Entonces lo que tenemos, si nos pusiéramos más en detalle, que no vamos a perder ahí en entrar, se cumple que tenemos la composición de flechas, también con las identidades, bastante sencillo, y también tenemos que la asociatividad funcionaría perfectamente. Por el simple hecho de que tenemos asociatividad en la multiplicación, y como al fin y al cabo lo que estamos ahí es la divisibilidad, pues eso funciona perfectamente. Tras este primer ejemplo, es decir, hemos visto que las relaciones de orden, que un conjunto ordenado forma una categoría precisamente con lo que acabas de decir, hemos de observar que la cosa va más allá. Las categorías precisamente nos permiten dar un salto. Y es que te pregunto, ¿qué pasaría si en lugar de considerar como categoría un solo conjunto ordenado, tomamos una categoría en la que los objetos son precisamente conjuntos ordenados? Como hacer una abstracción, ¿no? Y las flechas entre esos objetos son precisamente funciones que van de un conjunto a otro conjunto. Vale. Y la cosa se empieza a complicar, pero vamos a ver que la cosa tampoco es tan abstracta. Vamos a seguir con tu ejemplo de los divisores del 30 y vamos a considerar ahora los divisores de otro número que no sea el 30. Por ejemplo, los del 42, vale, que concretamente son 1, 2, 3, 7, 6, 14, 21 y 42. ¿Cuál podría ser una flecha entre el conjunto de los divisores del 30 y el conjunto de los divisores del 42? Hombre, pues el primero, el segundo, el segundo, ¿no? Ese primero y ese segundo los estás considerando, entiendo, en orden creciente. Sí. Es decir, el 1 va al 1, el 2 va al 2, y eso hace que, por ejemplo, el 5 vaya al 6 y así sucesivamente. Precisamente por ese orden que estás creando, surge un problema. Y es que tenemos que tener en cuenta que los conjuntos iniciales que estamos relacionando ya son de por sí categorías. Y por lo tanto existen ya flechas dentro de esas categorías que deberían conservarse bajo esta función nueva que ahora estamos creando. No podemos desentendernos ahí de esa estructura interna. Efectivamente. Te pongo un ejemplo. Hemos dicho que el 5 va a parar al 6. ¿Vale? Sí. Y el 10 va a parar al 14. Vale. Sin embargo, en la categoría inicial, en la de los divisores del 30, hay una flecha que va del 5 al 10, porque el 5 divide al 10, en concreto es 5 por 2, 10. Eso significa que debería haber una flecha que en la nueva categoría vaya del 6 al 14. Claro, pero ahí... Y ahí no hay ninguna flecha porque el 6 no divide al 14. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues muy sencillo, que hemos creado una asignación entre estas dos categorías que no está teniendo en cuenta la estructura de esas categorías. Hemos puesto ahí una relación que no... una función que no respetaba nada, que ha sido lo primero que se nos ha ocurrido. Más concretamente, sí respetaba el orden de menor o igual, es decir, respetaba el orden creciente de los números. Pero es que aquí hay un orden mucho más importante, que es el orden de divisibilidad. Es decir, hemos ordenado los conjuntos de menor a mayor, pero lo que habría que hacer es ordenarlos de menor a mayor según la divisibilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Dentro de la divisibilidad, los números más pequeños son los que no les divide nadie más que ellos mismos, los primos. Los primos. Los siguientes más grandes serían los que son producto de 2 primos. Los siguientes los que son producto de 3 primos. Y ese sería, digamos, el orden creciente en el que nos tendríamos que fijar aquí. Si tenemos en cuenta ese nuevo orden, ahora el 5 ya no va al 6, sino que va al 7. O sea que, digamos, claro, tenemos que olvidarnos de ese orden primero que teníamos. Eso es. Y entonces, ahora sí,
La flecha que iba del 5 al 10 en la categoría de los divisores del 30, cuando pasamos a la categoría de los divisores del 42, sí que funciona, sí que porque ahora va del 7 al 14 y evidentemente el 7 sí que divide al 14. Ojo, ahora estamos creando flechas que van de una categoría a otra y por lo tanto no solamente transforman objetos, sino que también transforman las flechas de esas categorías. Y eso, en matemáticas, en teoría de categorías, es lo que se llama un functor. Dejo la palabra ahí y no nos metemos más. Con ellas lo que estamos creando es precisamente categorías de categorías. Y ampliando, como tú bien decías, la abstracción y la potencia de estas estructuras. En particular, lo que acabamos de ver no es más que los divisores del 30 son a efectos prácticos lo mismo que los divisores del 42, pero con diferentes nombres, con diferentes etiquetas, al igual que sucedía con ese barco de Teseo, que en realidad es el mismo, pero con piezas distintas. De Fermat, en Aragón Radio Podcast. Como ya sabéis, nos gusta que os vayáis de estos programas con algo que os cambie la manera de ver vuestra realidad. Aquí el primero de esos cambios es que, bueno, lo que os hemos mencionado en la parte del vídeo sobre los órdenes, que no todo puede ni debe ordenarse. Y hay que entenderlo así, es la naturaleza de las cosas. Lo segundo, quizás más en abstracto, es que veáis cómo podemos formalizar y concretar esas relaciones, algo tan difuso, para entender sus diferentes propiedades y lo que nos permiten expresar. En particular, ver cómo una relación de equivalencia funciona como una igualdad en un determinado contexto y una de orden como nuestro conocido menor o igual que, de nuevo, en otro contexto también concreto. Y bueno, añadir que la teoría de categorías es una rama muy reciente de las matemáticas. Reciente me refiero a del siglo pasado, que es que claro, en matemáticas esto es una barbaridad. Entonces es una rama que hoy en día sigue creciendo, en la que se sigue investigando mucho. ¿En qué se investiga dentro de la teoría de categorías? Bueno, pues hemos visto que estructuras matemáticas básicas pueden verse como categorías. Pero es que además podemos crear categorías de esas categorías, como hemos hecho con esos conjuntos ordenados. Pero es que esto no acaba aquí. El propósito de esto es subir cada vez más alto, crear categorías de categorías de categorías. ¿Qué hacemos con eso? Pues subir más alto, ese tour en helicóptero del que hablábamos al principio, ganar perspectiva y contexto. Estamos ganando la oportunidad, al fin y al cabo, de unificar muchas ramas de las matemáticas, muchas estructuras y observar distintas conexiones entre ellas. Pero también, claro, al alejarnos, perdemos un poco de detalle. Encontrar un equilibrio entre la perspectiva desde arriba y el detalle que tenemos abajo es algo esencial cuando hablamos de abstracción. Y citando precisamente a Eugenia Cheng, a ese libro de Joy of Abstraction, puede que la cumbre de la abstracción sea en realidad sus raíces. Y ese es fundamentalmente, como ella bien dice, el encanto de la abstracción. Ese es el título de su libro que, como ya he dicho al principio, os recomendamos enormemente. Y además de ese libro, desde Matemañicos preparamos una sesión para una actividad que se hace aquí en la Universidad de Zaragoza, que es el taller de talento matemático, en la cual precisamente tratábamos sobre estos temas, sobre teoría de categorías, y que también se basaba en ese libro de Eugenia Cheng. El documento con toda la información sobre esa sesión está disponible en la web del taller de talento matemático. Os dejaremos también el enlace en nuestras redes sociales para que, si os ha entrado el interés por esta nueva teoría y queréis aprender más, podáis tenerlo a vuestro alcance. Y bueno, yo creo que hoy sí que lo hemos roto, hemos subido a la abstracción al máximo nivel, y simplemente deciros que las matemáticas son muy abstractas, pero que hay mucho todavía por hacer, y que nosotros os seguiremos aquí, al margen de Fermat.